Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama Enfoco. Todos los viernes hacemos este programa, tenemos una hora de aquí hasta las 14 horas en este viernes lluvioso que tenemos aquí en Buenos Aires. Lamentablemente, bueno, semana de vacaciones de invierno y si tenés que salir con los chicos y te toca un día así, bueno, te la regalo, ¿no? Tenés que distraerlos, llevarlos a un lugar. ¿Y qué va a ser? Estamos con 12 grados de temperatura. Vamos a ver cómo viene el fin de semana. Nublado. Estoy viendo aquí el pronóstico. No hay lluvias a la vista más allá del día de hoy. Son alrededor de las 2, 3 de la tarde puede llegar a parar la lluvia ya. Así que tal vez tengamos un viernes y un fin de semana un poco más atractivos. Bueno, ¿de qué va hoy el enfoco de este viernes? Viernes ya, estamos terminando julio. A ver, mañana tenemos lo que es la inauguración formal de la exposición rural. La famosa exposición rural acá en la zona de Plaza Italia, que ha venido realmente muy bien. No tuve la posibilidad de pasar este año, pero ha venido muy bien por todo lo que escucho, lo que me han contado, muchísima gente, lo de siempre. El tema es que mañana va el presidente de la Nación a hacer el anuncio, a hacer su discurso, y bueno, y el campo, vos sabés que viene presionando para que haya algún beneficio impositivo. ¿No te acordás que tenían, tienen retenciones, se las habían bajado durante un tiempo? En junio se terminó lo que se daba y las retenciones volvieron a los niveles que tenían antes de esa rebaja. Bueno, con lo cual esto generó un poco de malestar, de bronca entre los productores. Y mañana parece que el gobierno les va a dar algún beneficio impositivo. No se sabe bien qué, no se sabe si va a ser una rebaja para lo que son los cereales o hay muchas versiones de que va a haber una rebaja impositiva para la carne, pero mucho no se sabe. Así que vamos a hablar con algún productor. La idea del programa era no hablar con las organizaciones que representan el campo, quiero hablar con un productor que no sé de qué sector será, no sé si es grande o chico, después él me lo va a contar, pero quiero que me dé su visión desde la gente que está ahí, que se levanta todos los días y está metido en el campo. Eso por un lado. Después vamos a hablar, después quiero salir de ese tema y quiero ir al tema de qué está pasando con el consumo. El consumo en bares, en restaurantes, en pizzería, porque viste que venimos diciendo acá, y yo en la tele lo cuento bastante, esto de que, bueno, el consumo no levanta, no levanta. Sea el consumo en los shoppings, sea el consumo en el supermercado. ¿Qué pasa en las pizzerías? Eso quiero saber. ¿Qué pasa en los restaurantes, en la casa de los que venden empanadas? ¿Qué está pasando? Después les voy a hablar, yo conozco unas muy buenas, entre tantas. En fin, esos son los tópicos que va a tener el programa hoy. Vamos a poner en foco, por un lado, el campo, por otro lado, el tema del consumo. 13, 7 minutos. Estamos empezando en foco de hoy, de este viernes lluvioso en Buenos Aires. Nos presentamos y arrancamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Protege tu futuro. Tu casa, tu negocio, tu familia. Todo lo que construís merece respaldo legal. Consultá a un escribano y garantizá la seguridad jurídica en cada documento que firmás. Legalidad, transparencia y confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. Bueno, aquí vamos. Arrancamos entonces esta nueva edición de Enfoco. Yo quería poner el tema del campo, que siempre es noticia, ¿no? Para bien o para mal, ponerlo en foco en el programa. Yo recuerdo cuando en 2008 tuve que para TN hacer la cobertura de lo que fue aquella, ¿se acuerdan? Los cortes de ruta, la 125 famosa del gobierno que quería ponerle retenciones variables. Desde 2008, mirá. Fue una tremenda cobertura periodística que hicimos en TN, bueno, que quedó como para la historia, ¿no? Porque a partir de ahí vino la ley de medios, finalmente ese proyecto no salió porque el gobierno perdió la votación, ¿te acordás? En el Congreso, con aquel voto no positivo de Cobos. Bueno, mira, todavía seguimos hablando de retenciones. Retenciones sí, retenciones no. El gobierno necesita recaudar, el campo dice, siempre me sacás a mí. Les habían descontado, ¿no? Les habían rebajado las retenciones un tiempo, nadie sabía si Milei iba a volver a reinstalar los valores previos, finalmente pasó en junio, y ahora mañana tenemos la inauguración formal de la exposición, y parece que va a haber unas rebajas impositivas, pero yo quiero charlar con los productores. A ver, le pedí a la producción, a Matías, que buscáramos un productor del interior, sin tener idea de qué orientación tiene, si pertenece a cuál organización, no importa. Yo quiero charlar con un productor y lo tenemos en línea. Lo tenemos a Carlos Grosso, que es ingeniero agrónomo. Ahí lo vemos a Carlos, que está con nosotros para charlar un rato. Carlos, bienvenidos. Soy Darío Lopreite, ¿cómo andás? Buen día, Darío. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo estás parado? A ver, contame tu historia con el campo. A ver, de ¿qué sos? ¿Un pequeño productor, un gran productor, un mediano? Mira, te cuento, yo soy ingeniero agrónomo, ya tengo 32 años en la profesión y llevo 30 años haciendo producción también agrícola. Producción agrícola en campos de tercero, que es
algo campo propio, pero como es el modelo que está instalado. Y con respecto al tamaño de productor, te diría que entre chico y medio, pero creo que hoy los productores se dividen entre eficientes o ineficientes, digamos, ¿no? Sí. El modelo de producción que tenemos, no hay muchas ventajas de ser grande o muchos inconvenientes de si alguien es chico. ¿Dónde estás? ¿Dónde Se estás, Carlos? tercerizan servicios. Estoy en San Jorge, que es el centro oeste de Santa Fe. Sí. Una zona con buena tierra, zona ¿no? muy buena de producción. Eh, y, y bueno, te decía eso, hoy no hay lugar, y en realidad no hay lugar para ineficiencias. Los números están muy ajustados, el modelo de trabajar en campos de terceros hace que el alquiler es el 50% del costo de producción que tenemos. Haces eso, Y vas alquilás campos. Sí, digamos, el 70% de la producción en Argentina se hace en campos de terceros, en campos alquilados. Entonces te diría que casi no hay productores que ese modelo de productor que trabajaba su propio campo y solamente hacía eso, es un porcentaje muy mínimo de la totalidad de los productores. Claro. Está el que arrienda y vive de la renta de su campo, digamos, o saca una renta de su campo. La mayoría tiene su profesión, su actividad y arrienda la tierra, y están los que la trabajamos, digamos. Y cuando los gobiernos han dicho, bueno, tenemos que cobrar las retenciones, tenemos que quedarnos con parte de lo que ustedes producen porque tenemos que bancar otros sectores del país. ¿Cómo lo tomaste eso? A ver, vos hacías referencia al 2008, cuando arrancó todo esto. Se tomó mal por los modos también en que se lo expresó, digamos. Sí. Siempre digo que si en ese momento, con la soja $600 en los mercados internacionales, el discurso era: le pedimos un esfuerzo más al campo, que está con buenos precios, porque tenemos que mejorar a este país, porque un policía gana muy poco dinero, porque un médico, porque un enfermero o un docente, tal vez iba a tomar de otra forma. Sí, claro. Ahora, en Aquello ese fue mal manejado ya de momento, entrada, ¿no? Ya desde la forma, sí, es verdad. sí, yo creo que eso fue, más allá de que era excesivo también lo que se planteaba, pero bueno, las formas fueron, en ese momento creo que dolió más la forma que lo que estaba pasando. Fue histórico realmente eso, ¿no? Y bueno, terminó mal para el gobierno. Ahora, vos me decís que tienen costos, bueno, ya me hablabas de los alquileres, ya empezás 50% abajo, ¿no? Me decís, porque si ya... Sí, en realidad no es 50% abajo, pero es como está estructurada hoy la producción. Es un negocio, vos podés ser propietario de la tierra, que tiene un valor muy alto, no solo en Argentina, en el mundo, eh, y, o podés arrendar esa tierra. Y, pero más allá de eso, es un costo que forma parte de las reglas del juego y todo el mundo lo acepta. Claro. Después, siendo el 2008, eran precios. Hoy la soja en el mercado ¿Cuánto está internacional hoy? estaba un 70% más alto de lo que está hoy. ¿Cuánto? Y hoy está en $370, y en ese momento llegó a estar cerca de $600. Sí, tremendo. Tremendo, claro. Entonces, con una retención, todavía había un precio Había margen, medianamente sí, había margen. Hoy, digamos, yo veo que lo que fue pasando es que el Estado se acostumbró a recibir esas retenciones
Cuando bajan los precios, bajan los márgenes para los productores, que es lo que está pasando ahora, los precios internacionales me refiero, Claro. que están en Ahora, mínimos en los últimos 10 Carlos, años. comparado a aquel gobierno, con las formas y todo, comparalo con este de Milei, que lo único que dice es que quiero sacar impuestos, que las retenciones las voy a sacar. El ministro ayer, el ministro de Economía Caputo, dijo también que nuestra misión es terminar con las retenciones, pero bueno, ya van casi 2 años de gobierno y las retenciones siguen firmes. Tal cual. La verdad que bueno, que hasta ahora por ahí las formas son un poco mejores, pero Sí. en los hechos estamos muy Estamos, parecidos. claro, Eh, claro. Y con valores internacionales más bajos, ¿no? Mucho más bajos, mucho más bajos. Y bueno, ojalá tengamos una señal mañana, pero bueno, es un poco triste, digamos, que vos tengas que estar esperando una señal. Mientras tanto, los cultivos hay que sembrarlo en una determinada fecha. Nuestros Los son procesos fertilizantes hay que biológicos. pagarlos, ¿no? ¿Les han bajado los impuestos con el tema de fertilizantes? ¿Eso se sintió para ustedes para bien? Mira, por el momento en el bolsillo no lo sentimos, Ah, pero bueno, los fertilizantes tienen precios internacionales, sí. y a eso no tenemos ningún problema, digamos, porque son las reglas de juego. Nosotros es un negocio muy dinámico, eh, la rentabilidad hay años que es muy buena y hay años que es negativa y muy negativa, eso lo sabemos, eh, pero la verdad que jugamos con un reglamento que no es tan claro. Desde que está este gobierno, y estoy de acuerdo, digamos, nos empezamos a parecer más a lo que es el mundo. Sí. Nuestros combustibles no están más subsidiados, pagamos lo mismo que cualquier país del Así mismo. mundo. Los sueldos en dólares aumentaron, por suerte, pero nosotros jugamos con un 30%, seguimos con más de un 30% de retención en nuestra producción, Sí. y entonces pagamos los mismos costos que el resto del mundo y vendemos menos 30, Sí. con 30% de descuento. Claro, Pensá claro. que, pensá que cuando decía Es que bravo, arrancás es bravo. 50 abajo, no sé si el alquiler, porque el alquiler es parte del presupuesto y de lo que uno Sí. analiza, pero yo siempre pongo como ejemplo que en un partido de básquet por ahí se hacen 100 tantos, pensemos Sí. que son de 100, 100 tantos en el partido, Sí. y nosotros arrancamos 30-0 No, todos los tremendo, partidos. tremendo. No, Tenemos sí, que sí. competir en una liga Y con un es, 30-0 para es, abajo. es lo mismo, Carlos, para un pequeño que tiene, no sé, 200 hectáreas, ponele, un pequeño productor, es lo mismo para el que tiene 3.000, o el negocio es distinto ahí. No, yo te digo que el negocio no cambia mucho, porque en realidad todos vendemos en el mismo mercado, los valores de referencia son los mismos, uno puede tener alguna herramienta un poco mejor, pero le puede hacer un 1% de diferencia a su precio El volumen no tener ayuda, herramientas digamos. que otro no tiene. No, no, no. La verdad No. que es un negocio que es por hectárea. Por supuesto que si vos tenés una rentabilidad, no sé, de $100 por hectárea, no es lo mismo multiplicarlo por 3.000 que por 200. Mm. Pero a veces no tenés una rentabilidad de 100. A veces tenés una pérdida de 100 y es Claro. lo mismo. Es Eh, tremendo. Sí, sí. y el productor grande, incluso la producción se hizo más difícil, hay más resistencias de malezas, de plagas, de enfermedades, lo agronómico cada vez es más Pesa más. importante, Sí, sí. pesa mucho más, y cuando vos tenés una escala grande, a veces es más difícil de controlar el negocio que cuando la escala es chica. Entonces, lo que te decía, acá hay que ser eficientes. Podés Sí, pero está tener bien, 100 pero vos, hectáreas, por Carlos, vos podés supuesto. ser muy eficiente y bueno, y los productores pueden ser muy eficientes, pero si tenés el 30% ya abajo,
Bueno, la eficiencia está bien, ayuda, pero eso digamos, no no lo te puedes queda quitar. otra, digamos. Por eso te hablo de toda esa eficiencia, porque no te queda otra. Vos no podés entrar sin entrenar y si vas a empezar 30 abajo, cero, claro. 30 abajo, digamos. Pero bueno, a eso uno se adapta, pero también te quiero decir que cuando los mercados internacionales aparte están bajando, como bajaron ahora, y la rentabilidad es muy baja, el impacto es alto, digamos. Y lo que Dice que termina mañana el pasando... presidente, Carlos, el presidente mañana va a anunciar rebajas impositivas, pero para la carne, parece, digamos, no hay nada claro. O sea, no les va a tocar a los que tienen trigo, los que siembran soja, no sé. Digo, ¿cómo tomás eso? Si hay una rebaja para un sector, para el otro no, ¿cómo lo toma un productor? Y a ver, el que es productor de carne, si lo va a beneficiar, lo va a tomar bien, pero la verdad que no va a cambiar eh, a los pueblos del interior, como vivimos nosotros, que viven del sector en Sí, general, no lo va a cambiar esto a la carne. Por supuesto, bienvenido si lo consideran, sí. pero, ¿Vos pero no esperabas va a ser más de algo este gobierno que significativo. supuestamente es amigo del campo a esta altura, ¿no? Ya van casi 2 años. ¿Vos esperabas más gestos hacia el campo? A ver, sí, siempre se espera, digamos, siempre que hay una renovación uno espera. Eh, yo quiero seguir confiando porque por lo menos te dicen que está en las prioridades, que esto y que lo otro, pero viste que es cuando te dicen, no, que te voy a tener en cuenta, que vamos a crecer, que va a tener un ascenso, y pasaron 2 años y no Y pasó me nada. están haciendo un verso. Y viste, es como que la gente de a poco dice, bueno, un poquito más necesitaríamos, viste, aparte señales. Señales, tal cual, claro. No, porque no Porque solo de pico, ¿no? Porque está bien, uno siempre escucha de funcionarios de este gobierno que sí valoran, rescatan, destacan el campo, pero bueno, eh, más allá de eso, veremos si ahora hay algún anuncio mañana. Hay que ver a ver qué pasa el año que viene. Bueno, ahora hay elecciones, ¿no? Yo no sé en tu pueblo, ahí en San Jorge, digamos, si a la hora de votar el productor, el chacarero dice, no me bajaste, no te voto. Digamos, no sé cómo actúa la cabeza de un productor teniendo en cuenta las elecciones y bueno, el gobierno de turno. yo creo que por el momento la gente sigue esperando que Claro. llegue una señal. Yo creo que la mentalidad de los pueblos del interior ya no es más la del chacarero solo, que tal vez en el 2008 es como que había una grieta entre el que era productor y el que vendía servicios o Claro. tenía un comercio. Hoy los pueblos del interior están convencidos de que se necesita del campo y que cuando al campo le va bien a todo el pueblo, te diría a toda la provincia. Yo en este momento estoy en Rosario y Rosario cambia muchísimo cuando el campo le va bien y cuando el campo no le va bien. Se nota enseguida eso, claro. Cualquier persona en el rubro que esté, eh, hoy está deseando que al campo le vaya bien, Claro. porque impacta en toda la población. Eh, pero bueno, a ver, siendo un poco a los gobiernos, yo lo que siempre terminás viendo es que no, yo digo que les falta, si ellos hicieran, como a veces hacen esos retiros espirituales y se vinieran interior y ver la Sí. dinámica que hay, y ver con el profesionalismo que se trabaja, eh, creo que se darían cuenta de que hay mucho potencial y hay mucho. Hoy que te insistía, digamos, no importa si el productor es grande o es chico,
hay muchísima eficiencia en la producción, hay mucha conciencia en el cuidado del ambiente, todo está muy profesionalizado el campo, digamos. Sí. Carlos, como para ir cerrando, a ver, estamos charlando con Carlos Duroso, que es un productor, es un ingeniero agrónomo, es también, bueno, asesor en el negocio. Estamos hablando con un productor de San Jorge, de una pequeña localidad en Santa Fe, para que ustedes se ubiquen. Carlos, si vos mañana vinieras aquí a La Rural, participarías de la inauguración, ¿te cruzás con el ministro de Economía o te cruzás con el presidente? ¿Qué le dice un productor del interior hoy al presidente si tuvieras que marcarle algo, o al ministro de Economía? Bueno, un poco lo que estamos hablando, digamos. Primero que los márgenes en este momento están casi negativos. Uno está siguiendo, vos no podés parar tu negocio cuando el margen es negativo y volver a empezar cuando cambia el escenario. Pero la verdad es que estamos, viste, cuando en una carrera de auto hay un accidente y las condiciones no son buenas, que entre el auto que va adelante y el no se para la carrera, pero estamos todos esperando que aclare para poder acelerar. O cuando en la ruta encontrás niebla y no parás el auto, pero bajás la velocidad, pones las balizas y vas despacio. Y bueno, y si aceleramos, creo que Argentina tiene un potencial mínimo para crecer rápido, un 25% en hectáreas que entrarían en producción si no fuera por este sistema impositivo que es distorsivo. Y con ese 25% más de actividad, no solo los productores, somos un país que vive en una gran parte de la agricultura, y la agricultura está muy profesionalizada, muy profesionalizada, con mucho conocimiento. El pequeño productor que a veces se trata de graficar, no existe, digamos, puede ser pequeño, pero te maneja la misma tecnología del mejor, casi no vas a ver diferencias en la forma de producir, en la forma de pensar, en la forma de formarse, de capacitarse. Que bueno, con pequeñas señales creo que tenemos muchísimo para dar, y otra vez estamos avanzando, pero avanzamos en un camino con niebla y esperando lento, va lenta la cosa. Para acelerar. Bueno, Carlos, gracias por atendernos. Ojalá empiecen a acelerar, ojalá tengan buenas señales, mañana veremos. Estamos muy atentos. Te mando un saludo, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Darío. Buenos días. Adiós, buenas tardes. Bueno, ahí tenías a un productor del interior profundo de Argentina. Fíjate cómo hablaba, ¿no? Con qué tranquilidad. Acá no estamos hablando de ningún dirigente político panfletario, no, nada. Es un señor muy formado, se nota que sabe de lo que habla, muy mesurado y esperando, ¿no? Así está el campo. Veremos qué pasa mañana, cuando hable el presidente al mediodía, ahí en La Rural, a ver qué les dice. Mientras tanto, 13:32 minutos, parece que paró de llover, por lo menos en esta parte de Buenos Aires. Estamos haciendo En Foco, soy Darío Lopreite, estamos hasta las 2 de la tarde, nos queda un buen tramo de programa todavía, dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
En Foco, seguí nuestros contenidos más relevantes en redes sociales de @ecomedios1220 y @Darío Lopreite en X. También @Darío Lopre en Instagram. Vamos. Muy bien. 13:34 minutos. Antes de ir a la segunda nota. El Ponzi de pasajeros, el Ponzi de pasajes, habrás escuchado. Esto es una de las noticias de las últimas horas. ¿Qué es esto? A ver, como siempre, bueno, los chats, esos grupos de chat en los que uno está, donde van ofreciéndote cosas, van llegando ideas, ventas, compras, posibilidades de comprar cosas, ha llegado algunos grupos de chat, sobre todo esos WhatsApp de mami, esos grupos que hay, empezó a circular la versión de que se podían comprar pasajes para ir al exterior, para ir a Madrid a un precio bastante menor al oficial, ¿no? Y algunos compraron y algunos viajaron y eso fueron corriendo la voz y de pronto, bueno, empezó a sumarse mucha gente que compraba pasajes que por ahí salen 1.400, 1.500, los compraban a 1.000 o 1.100 ida y vuelta, ¿no? Y eso, bueno, iba corriendo la voz como un reguero de pólvora. Hasta que de pronto, ¿qué pasó? Ahí tenés el esquema Ponzi. Los primeros que entran siempre cobran. Los que vienen atrás en algún momento se frena y chau. Y lo que pusiste lo perdiste. Hay una Karina. Karina es la mega estafadora. Parece ser que es la que llevaba adelante este negocio, que es madre de un ex alumno de un tradicional colegio porteño. Parece que después de toda esta historia, cuando explotó todo, tuvo un pico de estrés. Estaba acorralada por la ola de reclamo de sus clientes. Bueno, parece que está internada. Ahora la vamos a escuchar, ¿no? Pero viste que a veces cuando lo barato sale caro no merece meterte, ¿no? La desesperación siempre por comprar un poco más barato algo o por lograr un ingreso mayor al que te da el mercado, como pasa siempre en los Ponzi, viste que te pagan altas tasas de interés y bueno, y te tentás. En este caso estamos hablando de una mega estafa con pasajes aéreos. ¿Qué aerolínea? Iberia, en general. Algunos hablan de Lufthansa también. Parece que ella les decía a la gente que los empleados pueden vender. Esto pasa en realidad. Los empleados de las aerolíneas tienen una cantidad de pasajes que pueden destinarlos a otra cosa, ¿no? Los pueden vender. Y bueno, en este caso ella decía que los pasajes se obtenían de esa manera. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos estafados hay? Un montón. Siguen agregándose gente. No sé cuántos, no podríamos decir. Vamos a escucharla a la señora Karina, que ahora parece que está internada. Sería la que está a la cabeza de esta estafa típica de Ponzi, con pasajes aéreos. A ver qué dice. Iberia tiene el beneficio para sus empleados de darles 16 boletos al año para amigos y familiares. Más del 60 o 70% de los empleados lo reciben en stand-by o lista de espera estos boletos de regalo, donde ellos pagan un fee que es bastante significativo, no más de 50, 60 euros, y los venden estos boletos a 300, 400 dólares y te los entregan con 24 horas de antelación, pero sin asiento asignado. Esos boletos no vendemos nosotros, porque Iberia también le da a sus empleados que tienen más de 12 años trabajando en la compañía y jerarquía, 16 boletos al año confirmados con la plaza de asiento y valija de 23 kilos y un carry-on de 9 kilos. A diferencia de los otros, los empleados tienen que pagar más o menos entre
300 a 400 euros en impuestos porque obviamente son boletos confirmados y te los venden a $1,200 cada pasaje, en el cual tú me puedes dar la fecha de tu vuelo máximo con 50 días de antelación. Es decir, que puedes viajar indicándome la fecha en ese tiempo. El vuelo es directo a Madrid, 3 vuelos diarios que tiene Madrid, el de las 12 del día, el de las 6 de la tarde aproximadamente y el de las 21:25. Y el regreso que es a las 8:40, mediodía y 11:59. El único pero que se podría decir que tienen estos boletos es que el vuelo lo decide el sistema. El sistema genera tanto el vuelo de ida como de regreso. Te puede tocar cualquiera de los 3 vuelos que viajan a Madrid y los que vienen de Madrid a Buenos Aires. También estos boletos pueden ser usados para viajar con sus conexiones que tiene Iberia. Es decir, puedes ir a un Buenos Aires-Roma parando en Madrid, un Buenos Aires-Frankfurt parando en Madrid, todo lo que vuela Iberia. Y las escalas no son más largas de 1 hora y media, 2 horas como máximo. Los boletos se entregan con una semana de anticipación. No significa que una semana antes van a buscarte el vuelo a ver si hay o no disponibilidad. Cuando tú me entregas las fechas, se ingresan los nombres del pasajero con las fechas y ya están aprobadas. El motivo por el cual se entrega con una semana de antelación es porque el sistema genera un código especial de emisión de empleado, el cual se da justamente unos días antes del viaje. Yo te entrego el boleto, la ida y la vuelta, con el horario que el sistema te generó. Estos boletos no pueden hacer stopover, no puedes ir tampoco a un destino y regresar por otro. Si vas a Madrid, regresas por Madrid. Si vas a Roma, regresas por Roma. Puedes quedarte el tiempo que tú quieras con estos boletos. Bueno, ahí estaba, viste la explicación que da esta señora Karina, ¿no? A mí ya me llama la atención que cuando vos pagás un pasaje, lo comprás por internet, vas a un mostrador, enseguida te llega el pasaje. Ella decía que no, 2 o 3 días antes te lo iban a dar. Ahí explicó lo de que como los pasajes supuestamente eran de empleados de Iberia, te daban un código, te generaban un código. Bueno, la verdad es que el que se mete en estas cosas tiene que saber que estás ahí, al filo de que se caiga todo y pierdas plata. Como le ha pasado a mucha gente que por ahorrarse 300, 400 dólares, 500, mira ahora, perdiste todo. No sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Estar atentos, hay que estar atentos. Todas estas cosas, no solo en pasajes, te surgen 1000 cosas con propuestas que son realmente muy llamativas, muy atractivas, pero que si no pensás un poquito, si no te frenás un poco, podés caer, como ha caído tanta gente con este caso. Bueno, el Ponzi de los pasajes, queríamos comentarlo porque es una de las noticias de esta semana y ahora hay mucha gente que está, claro, desesperada. Ya hay grupos de estafados, grupos de WhatsApp de estafados. Bien, 13:42 minutos, separamos y nos metemos con la segunda nota de este programa que se llama En Foco. Muy bien, aquí estamos. Vamos a poner en foco todo lo que tiene que ver con el consumo. Me interesa mucho el tema del consumo porque lo vengo siguiendo también en la tele, de distintos sectores, porque el gobierno da algunos números que son importantes, por ejemplo en materia de inflación, con una baja importante de la inflación, pero uno ve también que el consumo en algunos sectores es como que no levanta. Vos decís, a ver, consumo, veamos el tema de los autos, venta de autos, compra y venta de autos, está para arriba. Bueno, ese sector está bien. Ahora, vos me decís, venta o consumo en los supermercados, no levanta, la verdad no levanta. Estos días me contaban, a un colega que tuvo que trabajar sobre ese tema para su medio, que hay negocios cerrados, pero en la avenida Córdoba, por ejemplo,
hay locales vacíos que no han podido seguir sosteniéndose y tuvieron que cerrar. Hay muchos bares que van cerrando también, que han cerrado. Y uno ve otros restaurantes, yo tengo mi amigo, el boliche de Nico, que no para de crecer. O sea, es como que va una cosa como un serrucho, por decirlo de alguna manera. Algunos bien, otros no tan bien, algunos muy mal, otros perfecto. Esto es así. Quiero charlar con la gente de la Asociación de Pizzerías y Casa de Empanadas, que son tan ricas todas. Está Gustavo Levinson en línea, que es el secretario general. Gustavo, bienvenido. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por atendernos. A ver, ¿cómo se paran ustedes frente a esto que yo contaba, los distintos niveles de consumo que hay por rubros? Digo, por eso yo digo que es medio como un serrucho, no sé cómo lo definís vos. Sí, o sea, el rubro, lo que está pasando es así. O sea, seguramente el boliche de Nico, que vos decís que está trabajando mucho, debe estar entrando en la categoría de productos abundantes y no demasiado caros. Parrilla, ya que hablamos de ese tema. Mirá. Bueno, viste, ahí está. Pero seguramente es una parrilla, no debe ser las que tienen una estrella Michelin, que todos conocemos y que tienen unos precios determinados. Debe ser una parrilla donde la gente puede ir, compartir una parrillada y más o menos ir controlando el consumo. Sí. En la categoría pizzas, estamos en eso, estamos en un producto que relativamente es económico y que se puede compartir. Entonces, hay una baja de consumo, no te digo que no, pero esa baja de consumo está más determinada por un consumidor que piensa mucho antes de gastarlo. Por ejemplo, se fija si va a comer una mozzarella que tiene un valor o una de las especiales y más caras. Se fija si se toma su segunda gaseosa o no toma su segunda gaseosa. Si va a pedir un vino, qué tipo de vino va a pedir. La cerveza lo mismo, quizás con una cerveza, 1 litro de cerveza compartido y consumen todos con una cerveza, no llega quizás al postre. Entonces, de repente las pizzerías y las casas de empanadas las seguís viendo con mucha gente, no es que nos disminuyó la cantidad de gente que viene, hay excepciones, pero por lo general no estamos en un periodo donde baja mucho la cantidad de tickets que emitimos, pero sí el promedio de ticket es más bajo. Entonces, a final de mes, y te diría desde marzo, la venta total mensual en pesos es menor. Entonces, el volumen no baja, digamos. La cantidad de pizzas, por ejemplo, que venden son las mismas, Gustavo, pero que compran la más barata. No te la baja gente. el volumen de ticket. Sí, no es que no te baja la cantidad de pizzas, no te baja el promedio del ticket. De repente, lo que te baja es el promedio de ticket y no la cantidad de tickets. ¿Entendés? O sea, vos antes ibas y te tomabas 2 gaseosas y te pedías una pizza más cara, una especial de jamón y morrones o una de champiñones, y después te pedías un postre. Bueno, hoy con la primera gaseosa te alcanza, no vas a la segunda gaseosa, que quizás después antes no la terminabas. Nos estamos cuidando. El postre lo pasás de largo. Claro. ¿Eso se da en todos los niveles, En vez de una especial de jamón y morrones, pediste una mozzarella. Digo, ¿eso se da en todos los niveles? ¿Una pizzería top o del centro de la Avenida Corrientes lo mismo que una pizzería en Ciudadela, por ejemplo? No, o sea, por ejemplo, las pizzerías de Avenida Corrientes siguen trabajando mucho porque Avenida Corrientes hoy sigue siendo un imán y es un imán para el consumo interno. Si vos vivís del turista, hoy estás en un problema. Si vos estabas en la parte de lo que era antiguamente tribunales o microcentro, tampoco hay tanto trabajo. El barrio también disminuyó mucho más, pero lo que es los barrios de buen poder adquisitivo no tuvieron tanta baja en el consumo. Claro, yo te digo, por ejemplo. Es bastante heterogéneo el tema. Me hiciste acordar esto. Yo veo que mis hijos van mucho, salen no sé, en Belgrano, en el barrio, y me hablaban el otro día de una pizza que es buenísima, que te vende porciones grandes, de porciones, ¿viste? Pero no era barata. Porque cuando me dijeron lo que habían consumido, no me acuerdo el nombre ahora de la pizzería. O sea, pizzería de esas modernas, que están muy de moda, pero no son baratas. No, pero o sea, porque esos son casos más puntuales, donde hay una moda, un esnobismo. Por ahí no es una pizzería que tiene 30 años en el barrio, 50 años, por ahí no hace la clásica pizza argentina. Bueno, esos son modas, o sea, esos escapan a veces al promedio general. Sí.
Lo que también va cambiando, porque lo notamos nosotros en los locales, es que la gente está volviendo a venir a buscar la pizza al local. Que ahí también te sale mucho más económico. No lo pedís por aplicación. En la aplicación, por lo general, el costo de muchas pizzerías tienen precios diferenciados en la aplicación que en el mostrador. Y la gente está tomando eso también en cuenta y está viniendo mucho más a los locales a buscar su pizza. Sí. En el local vos tenés más tranquilidad para elegir, agarrás el menú, elegís más tranquilo con los precios, podés pagar con tarjeta de crédito. Bueno, las aplicaciones también permiten hoy tarjeta de crédito, pero de repente el llamado telefónico, por lo general la gente pagaba en efectivo. Claro. Gustavo, si tenemos que ir, no sé, ponele 5 años para atrás, o 10 si querés, ¿hay más pizzerías o menos? ¿Se ha caído el rubro? ¿Se han cerrado pizzerías? Yo te diría que hay más pizzerías, no hay menos. O sea, es más, Buenos Aires es una ciudad pizzera y te digo que hay más pizzerías que parrillas en Buenos Aires, hoy. Tal cual, tal cual. Y aparte ingresaron nuevas variedades de pizza. Antes teníamos un solo tipo de pizza, que era la pizza argentina, que todos conocemos, que puede ser a la piedra o al molde, con mucha mozzarella. Hoy ya tenés las pizzas napolitanas, tenés varios estilos de pizzerías que fueron surgiendo, pizzerías más gourmet. ¿El rubro empanadas estaba igual? No, el rubro de empanadas, ahí tenés, ¿viste? Acordate la polémica que se armó hace poquitito con el tema de Darín. Las tope de gama, sí, las de mi gusto. Vos tenés empanadas que valen menos de 1.000 pesos y tenés empanadas que valen más de 4.000 o 5.000 pesos. Sí. Y ahí tenés un auge grande de las grandes cadenas de empanadas económicas, que son una respuesta a la crisis. Exacto. Y vos ves la cantidad de locales nuevos y aperturas de pizzerías franquiciadas con estas empanadas que salen mucho más económicas porque están hechas en un centro de producción, porque son más chicas, porque tienen todo mucho más estandarizado que la empanada artesanal. Hay un auge. Hay lugares donde hay más de una por cuadra. Claro, sí, son esas pizzerías, esas casas de empanada que como que no tienen vidriera, ¿no? Te atienden así directamente. Exactamente, sí, no tienen, invitan a ingresar directamente y comprar al paso. Exacto, y esas son para un público que no puede gastar mucho, digamos, son baratas. Y querés gastar menos y bueno, la función de saciar tu hambre la cumple. Sí. ¿Cómo ves la economía desde tu punto de vista? En general, hablemos. Empezamos con un tema, la incertidumbre ya es moneda corriente en este país, ¿no? Y cuando se acercan elecciones es como que se profundiza eso. Sí. Nosotros en nuestro rubro, la verdad que somos resilientes y pasamos todas las distintas crisis, y lo que tiene nuestro rubro es eso, que se adapta a todo, se adapta a periodos grandes de inflación, se adapta a periodos como ahora donde tenés una inflación baja, pero así y todo, los insumos siguen aumentando. A ver. Y es mucho más difícil hoy poder trasladar esos aumentos de precios al precio final que paga el consumidor. Porque si vos tenés una baja de consumo, sería muy contraproducente que nosotros aumentemos los precios. Y sí. Ese es un freno, ¿no? Cuando no hay consumo, si aumento, peor. Ahí está, sí, seguro, sí. En épocas de inflación casi no se nota eso. Te aumenta la mozzarella, te aumentan los chacinados, y vos trasladás el aumento a precios. Hoy con inflaciones bajas no es tan fácil aumentar el precio. Claro. ¿Y lo que terminas resignando son márgenes de rentabilidad con tal de poder seguir vendiendo. ¿Cómo se maneja eso, Gustavo? ¿Cómo es? A ver. Mucha muñeca. Es muñeca, ¿no? Muchos años y vas viendo cómo comprar mayores cantidades para lograr mejores precios. Nosotros siempre desde APIS decimos no resignemos calidad. No usemos como variable la calidad de nuestro producto para ajustar rentabilidad, ¿no? Fundamentalmente. Claro. Bueno, estamos charlando con el secretario general de lo que es la Asociación de Pizzeros. ¿Esto es de todo el país, Gustavo, o de acá? Sí. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas es de todo el país, es federal. ¿Cuántas representamos a las 6.000 pizzerías y casas de empanadas tenés en todo el país. 6.000. Y entre 6.000, sí. Y entre Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires podés llegar a entre 1.500 y 2.000. Qué bárbaro. Ya te digo, hay más que parrillas, seguro, ni lo dudes. Bueno, te quiero mandar un saludo, muchas gracias. Gracias, Diego, al contrario, gracias por preocuparse por nosotros. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Gustavo. Cómo no, hasta luego. Adiós.
Gustavo Levinson, secretario general de la Asociación de Pizzeros y Casas de Empanadas de la República Argentina. ¿Viste? Cada sector tiene su mambo, ¿no? En este caso no estaban tan mal, pero fíjate, acordate lo que nos decía, que el volumen sigue siendo más o menos parecido al de siempre, pero ahora la gente se ajusta, gasta un poco menos, se cuida. Es así, se cuida. 7 minutos quedan para llegar ya a las 2 de la tarde cuando se nos va el programa. Vamos. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención para cuando todo funciona y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur. En Foco, con Darío Lopreite, los viernes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle. Conocé a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar. Bueno, muy bien. Antes de irnos, un pequeño comentario de otro de los grandes temas de estos días. ¿Viste lo que pasa con los residentes que tuvieron que se da un examen para ver, de acuerdo a tu puntaje, dónde te ubican para hacer la residencia? Y lo que se ha descubierto, ahí se ha destapado otra olla tremenda. Había gente, en general estudiantes extranjeros, que venían aquí pagando. Yo he escuchado valores hasta $5.000. ¿Pagaban para qué pagaban? Para que les den las respuestas a las notas, a los exámenes. Entonces, con esas respuestas se sacaron estos puntos, todos por arriba de 86, que tenés que ser medio un genio o muy buen estudiante para sacarte por encima de esa cifra. Se descubrieron que había 268 exámenes que estaban ahí, sospechados. ¿Y qué hizo el gobierno, el Ministerio de Salud? Bueno, van a tener que dar todos de vuelta esos primeros 268 exámenes, estudiantes de acá de Argentina y de afuera. Y ayer hablamos en TN con una chica, una estudiante argentina, que dice: yo me rompí el traste, estudié un montón, me saqué más de 86.
¿Y por qué no hicieron, por qué cortaron en 86? Me decía, ¿por qué no cortaron en 84 o en 87? Bueno, ella va a tener que dar el examen como tantos otros y ahí se va a descubrir quiénes habían pagado para que les den la respuesta, ¿no? Un dato más, el examen fue en julio. Se hizo allí en Parque Roca. Las condiciones en las que tuvieron que ir a rendir, había como 7.000, que ya son médicos, 7.000 tuvieron que rendir, les daban una silla, ni siquiera un pupitre. Vos tenías que ir respondiendo, no tenías ni siquiera un lugar donde apoyar. Un desastre, ¿no? Pero ahora estamos haciendo foco en todo, en que se ha descubierto un gran negocio ahí atrás. Vos querías venir, había muchos ecuatorianos, médicos que vienen a rendir acá. El Ministerio de Salud hizo la investigación de esos alumnos, cómo les había ido en la facultad, y las notas que tenían allá eran mucho más bajas de las que sacaron en este examen, ¿no? Ahí hay una sospecha. Bueno, pero ahora pagan todos, justo por pecadores. El que pagó el examen tiene que volver a dar el examen de residencia. Y aquel que estudió y que le fue bien, también lo tiene que volver a dar. Tiene que volver a estudiar. En fin, bueno, realidades que nos toca vivir aquí en nuestro país. Hay un curro en todos lados. Increíble. ¿Nos vamos? Nos empezamos a despedir. Bueno, gracias Javi Martínez y en los controles, como siempre. Muchas gracias a Matías Urtac, que es el que se encarga de la producción periodística. Y por supuesto, muchas gracias también a nuestro compañero Javier Pensic, que es el hombre que maneja todo este programa. Javier Pensic. Así que nos vamos a reencontrar el próximo viernes, como siempre, a la 1 de la tarde. Hacemos este programa que se llama En Foco. Soy Darío Lopreite. Si están de vacaciones, pásenla lindo. Nos reencontramos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.